Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Page. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. Ok. Son Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, el presidente del gobierno, y su mano derecha en unas conversaciones que estamos revelando aquí, en El Mundo. Hablaban absolutamente de todo, además todo el tiempo, y no había nada importante, nada que no pasara por Ábalos. Mientras tenía todo el poder, estaba maniobrando en la trama corrupta que lo ha llevado en los últimos meses hasta el Tribunal Supremo. Esta es la verdadera cara del líder del PSOE, la estamos conociendo, también sobre su guerra con los varones críticos o Pablo Iglesias y Podemos, e incluso con la ministra Margarita Robles. Esto es todo lo que revelan los WhatsApps de Sánchez y Ábalos. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 13 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hola Esteban. Javier, ¿qué tal? Esteban Urreiztieta es el jefe de investigación del Mundo, es el autor de esta exclusiva, junto con nuestro compañero Juan Malamet. Estos WhatsApps son muy reveladores sobre algunas de las cuestiones, digamos, más importantes de nuestra política y la verdad es que desde luego la han sacudido en las últimas horas. Queda bien claro el vínculo entre Sánchez y Ábalos, vínculo personal y vínculo orgánico, vínculo de partido, la gran influencia del exministro y que están, por decirlo de alguna manera, atados. Ahora mismo, por recordarlo simplemente, el que fuera secretario de organización del Partido Socialista, el hombre fuerte de Sánchez en el PSOE, está siendo investigado en el Tribunal Supremo. Lo está por su papel en la trama de corrupción con epicentro en el Ministerio de Transportes que dirigía con nombres, recordemos, como el de Koldo o Aldama. No te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Chimo, hoy bien. Sí, pero las de Page y Lambán no. Esteban, en las conversaciones entre Sánchez y Ábalos se cocinaba absolutamente todo, estrategia del PSOE, se apagaban las voces críticas dentro del partido. Te pregunto, ¿de dónde salen estos mensajes que van desde los años 2020 a 2023? ¿Quién los conservaba? ¿Quién los custodiaba? Y sobre todo, ¿para qué los custodiaba? Como para que ahora podamos tener acceso a ellos y lo estemos contando. Pues fíjate, esa pregunta la ha respondido hoy el propio Ábalos, que a varios medios les ha explicado que él sacó copia de todos los mensajes con Pedro Sánchez durante los últimos años, que le dio esas copias en dos memorias, en dos discos duros externos a Koldo García, y que Koldo García las custodiaba hasta que la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se las intervino en febrero de 2024. Dice Ábalos que hizo esas copias y que se las dio a Koldo porque tenía intención en el futuro de escribir unas memorias políticas y que necesitaba ese material para elaborarlas y para contar todo tipo de detalles. Es decir, el propio Ábalos ha confirmado lo que contábamos en el periódico de que ese material lo tenía Koldo y en este momento está en poder de los investigadores. Esteban, quiero que hablemos de lo que nos revelan esas conversaciones, por lo que podemos leer, además, sobre Pedro Sánchez. Es curioso porque hablan muy a las claras esas conversaciones de sus pensamientos, de sus preocupaciones y de una cuestión muy importante que es su manera de ejercer el poder, además cuando no hay nadie mirando, no hay nadie grabando, aunque es verdad que tampoco creo que sorprenda mucho, sinceramente, lo que descubren en estos mensajes. Por ejemplo, leo, llámalo y dile que es impresentable. Hay que seguir marcándoles, deben ser conscientes de que son una minoría. No entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias. Es lo que Juan Malamet, nuestro compañero, denomina la trastienda de la política, ¿no? Es un Sánchez sin caretas, sin tapujos, sin eufemismos, sin la hipocresía de los políticos españoles habitual, y es un Sánchez diciendo abiertamente lo que piensa, ¿no? Es un Sánchez autocrático, extraordinariamente duro con los disidentes, con los críticos, un Sánchez muy cercano a Ábalos, es su mano derecha, era su ministro de Transportes, pero sobre todo era su persona de mayor peso político y de más confianza. Sánchez y Ábalos
hablaban a todas horas, se escribían a todas horas por cuestiones algunas menos importantes, como un accidente de tráfico, un corte de una carretera, y otras de mucha más trascendencia. Pero no había ningún asunto relevante que no pasara por la figura de Ábalos y que el presidente no la intercambiara con él. Hablemos de Ábalos. Ahora es verdad caído en desgracia, investigado por el Supremo, insisto. Sánchez lo destituyó de forma además muy rara en 2021. Meses después comenzaron a surgir en la prensa informaciones sobre las prácticas del exministro. En ese momento, Sánchez le escribe para mostrarle su solidaridad. Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo. Gracias, presidente. Y esto nos lleva a un momento muy conocido, muy famoso de los últimos tiempos, de los últimos años, en el que Mariano Rajoy, el entonces presidente, le escribió a Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, aquel famoso Luis, sé fuerte. Aquel SMS era un mensaje de texto que desveló también este periódico, El Mundo, cuando estalló el escándalo de la caja B del Partido Popular. Pues porque usted, cuando envió ese SMS a Bárcenas, tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Esto es, por cierto, lo que Sánchez le decía, le echaba en cara a Rajoy sobre aquel SMS a Bárcenas. Este mensaje de Sánchez a Ábalos que acabamos de escuchar, Esteban, mostrándole, digamos, su solidaridad, ¿es el Luis sé fuerte de Pedro Sánchez? El espíritu es el mismo. La gravedad de los delitos es completamente distinta, es decir, a ningún miembro de la trama Koldo se le ha descubierto una fortuna oculta en Suiza de la envergadura de la que atesoraba Luis Bárcenas, pero digo que el espíritu es el mismo porque cuando Rajoy escribió a Bárcenas lo que intentaba es tener controlado a Bárcenas, que Bárcenas no tirara de la manta, que no destapara la caja B del Partido Popular, y cuando Sánchez escribe a Ábalos y le dice que le echa de menos, en esencia lo que quiere es algo parecido, es decir, que Ábalos no se descontrole, que en un momento dado no utilice la información que tiene personal de Pedro Sánchez y del gobierno y que pueda perjudicarle, porque Ábalos estaba muy cabreado después de su destitución, teniendo en cuenta no solo que fue relevado de manera fulminante, sino que Sánchez no le dio ninguna explicación. Y Ábalos lo que sostenía, y se lo dijo al propio Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron en el despacho del presidente en la Moncloa el 10 de julio del año 2021, dijo que si no le daba ninguna explicación, eso iba a afectar negativamente a su reputación y que la gente iba a pensar que tenía algo oscuro. A pesar de eso, Sánchez se negó a darle un argumento, le dijo simplemente que habían recorrido un largo viaje juntos, pero que ese viaje había concluido y por lo tanto Ábalos estaba tremendamente desairado. Y cuando Sánchez, a iniciativa propia, retoma el contacto 4 meses después con Ábalos y más tarde le dice: echo de menos trabajar contigo y admiro tu criterio político y tu amistad, en esencia lo que le está diciendo es: oye, mantente en el redil socialista, mantente con nosotros y por la vía de la persuasión no vayas a irte por el camino equivocado. Enhorabuena por tus intervenciones. La forma, el estilo, el contenido y la definición estratégica han sido sobresalientes. Un abrazo. Gracias, José Luis. Desde ese momento, pues comienza una especie de deshielo, felicitándose por los cumpleaños, felicitándose tras intervenciones parlamentarias, después de entrevistas. Ábalos incluso alabó a Sánchez después de ir al Hormiguero, una entrevista con Pablo Motos, con reflexiones y con consejos incluso pues de todo tipo. Las sombras, dada la cercanía mostrada, ¿qué sabía Sánchez de Ábalos, ¿no? ¿Por qué lo sacó del gobierno y por qué luego lo quiso atar bastante en corto? La realidad es que mientras mostraban tanta cercanía, esa cercanía total, y mientras hablaban de todo, pues Ábalos estaba maniobrando, ¿no?, dentro de la trama, y eso lo hemos ido sabiendo después. Le había confiado, además, eliminar cualquier tipo de crítica interna en el partido, Sánchez, a Ábalos. ¿Hablaste con el petardo de Vara? Sí, excusas peregrinas. Lamentable, falta de solidaridad. Luego, bien que pedirá recursos de esos presupuestos.
porque aquí hay dos cosas que quedan patentes, que es la primera, el gran poder que Sánchez le dio a Ábalos, y la segunda es la guerra de Sánchez contra los varones socialistas críticos. Lambán, Vara, Paje, es una constante, Esteban. Sí, era la persona, el general, ¿no? El general secretario de Pedro Sánchez. De ahí que cada vez que Pedro Sánchez veía una declaración fuera de tono de alguno de los varones, recurriera inmediatamente a Ábalos para que, palabras textuales, los marcara a todos. Es decir, que todos fueran en la misma línea. Ahí vemos una prosa de Sánchez en los mensajes muy fría, muy autócrata, ejerciendo su mando en plaza y manteniendo una cercanía extraordinaria con Ábalos, pero al mismo tiempo una cierta distancia derivada de la autoridad que ejercía como presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que decía Ábalos que esos mensajes quería que formaran parte de unas memorias. En cualquier caso, las conversaciones entre un presidente del gobierno y su número 2, efectivamente, no es que tengan relevancia periodística, sino que, bueno, incluso podemos decir que tienen un valor histórico, ¿no? Y por lo tanto su relevancia, ahora que el Partido Socialista intenta combatirla, pues es absolutamente incuestionable. Y después de que El Mundo haya publicado los mensajes, ¿qué es lo que dicen los varones socialistas aludidos? Pues, por ejemplo, Paje, presidente de Castilla-La Mancha, asegura que con él la presión ha sido ineficaz, pero no hay más que ver cómo Sánchez ha acabado por someter al partido, ¿no? Al Partido Socialista. Lambán, expresidente de Aragón, apunta a la ira del presidente, incluso a la pérdida de control de Sánchez con Lambán, cuando lo llamaba para quejarse. Sánchez y Ábalos, desde luego, tienen para todos. De Margarita Robles, el presidente del gobierno, dice de la hoy todavía ministra de Defensa que se acuesta con el uniforme y que es, esto leo textualmente, una pájara. Esto lo puedes comprobar, lo puedes leer hoy en las páginas de El Mundo, en elmundo.es. Y también, Esteban, sobre Podemos, con quienes tanto Sánchez como Ábalos compartieron gobierno. Bueno, vemos a un Sánchez que también dice lo que piensa con respecto a Pablo Iglesias y a su relación con Podemos. Habla de los integrantes de Podemos como estos tipos. Les recrimina en alguna ocasión algunas actuaciones y dice, bueno, no es tanto maldad como estulticia. Se refiere a la decisión de Pablo Iglesias de abandonar el gobierno como una decisión de sujétame el cubata. En fin, vemos a un Pedro Sánchez también diciendo realmente lo que pensaba de sus socios de gobierno en un tono pues que también va a sorprender a nuestros lectores. Pues sí, todo esto lo puedes leer en las páginas del Mundo en elmundo.es. Así es Pedro Sánchez. Esta es la relación tan estrecha que tenía con José Luis Ábalos, hoy investigado por el Tribunal Supremo, y esto es lo más importante, creo, su manera de ejercer el poder. Esteban, gracias. Gracias a ti, Javier. Las voces de Sánchez y Ábalos son de mis compañeros David Sanz y Cristian Moreno. La exclusiva es de Juan Malamed y de Esteban Urreiztieta, que ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos todos los días en elmundo.es y que estamos presentes en las principales plataformas de audio, donde, si quieres, pues ya sabes que tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.